El amigo Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago, con el que estaremos conversando en los próximos minutos de este café de Diario 55. Buenos días, Saúl. Como Buenos siempre, días. placer tenerle por aquí. El placer es mío estar con ustedes. Siempre trae mucha información, Saúl. Bueno, Santiago es una ciudad bien dinámica, ¿verdad? Y que tiene muchas iniciativas, muchos proyectos, avanzando, otras ideas. Realmente Santiago está en uno de sus mejores momentos. Tantas informaciones como lluvias caídas, No tanto, no porque ha tanta, caído agua. porque lluvia hemos tenido, yo creo que la que ha caído en las últimas 3 semanas es lo que toca el año entero. Mire, Saúl, ya entrando en materia, ¿han planteado alguna posición ustedes como APEDI en torno a la convocatoria que ha hecho el presidente de la República y que Leonel Fernández ha dicho que debieran invitarse otros sectores, que no solamente los pasados presidentes? Mira, hace unos meses, el año pasado, un grupo liderado por Fernando Capellán puso en circulación una investigación, una propuesta basada en una investigación bastante profunda, que evaluando las relaciones con Haití y proponiendo algunas estrategias de cómo manejar desde el sector privado las relaciones con Haití, con la esperanza de que el gobierno tome en cuenta estas ideas, estas estrategias, para abordar uno de los problemas principales, uno de los retos principales que tiene la República Dominicana, que es la situación de Haití, las relaciones con Haití y la crisis migratoria que tenemos con Haití. Antes de seguir, vamos a hacer una pausita y a recibir a Claro, Guadalupe, que ya está con el Gracias, café Guadalupe. Santo Domingo y no hacerla estoy esperar esperando mucho. ese café. ¿Verdad? Siempre es Sí, bueno, sí. y más en una conversación así como esta. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en esta presentación es el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Nos decía. Sí, decía que tenemos que abordar con mucha seriedad lo que es, si no el principal, no pasa del segundo, principal reto que tiene la República Dominicana, que es la situación en Haití, las relaciones con Haití, las crisis migratorias que tenemos con nuestro vecino país de Haití. Y para resolver necesitamos que se pongan de acuerdo las principales figuras del liderazgo nacional, porque las medidas que se puedan tomar van a requerir de todo el apoyo, no puede haber disidencia de liderazgo nacional. Y claro, es importante que se convoquen todos los sectores. Y recordamos las medidas que hace unos días, un par de semanas, 2 o 3 semanas, anunció el presidente, las 15 medidas. 2 de ellas tenían que ver con 2 comisiones. Una para evaluar las políticas migratorias y un observatorio de esas políticas migratorias. En esa segunda comisión, precisamente, fue designado nuestro presidente, Juan Mera, en representación de APEDI en esa comisión. Nosotros estábamos involucrados en este proceso y consideramos pertinente y oportuno esa convocatoria del presidente de la República para, en primer lugar, que se ponga de acuerdo el liderazgo nacional. ¿Y qué liderazgo nacional más fuerte que son los expresidentes, obviamente, empezando por ahí? Si esas figuras se ponen de acuerdo, si esas figuras dan un espaldarazo a una serie de medidas y políticas que se puedan tomar para abordar la situación migratoria, pues es más fácil que todos los demás sectores se sumen a ese conjunto de iniciativas que habrá de tomarse. Entonces yo creo que este problema hay que abordarlo con la profundidad y la seriedad que amerita. Hoy en las noticias nacionales, nosotros compartíamos con la teleaudiencia que en el este hay, según la prensa nacional, escasez de mano de obra haitiana que se está necesitando para ciertos trabajos. Estas medidas que se anunciaron, las 15 medidas, se están analizando después que se anunciaron, o se tomó en cuenta este efecto que podía tener en el tema de la mano de obra. Yo creo que había una situación de expectativa en la población y una situación potencialmente peligrosa
que se estaba desarrollando a raíz de las convocatorias a marcha, de ocupación de lugares, eso podía derivar en situaciones hasta inmanejables, incontrolables. Entonces ameritaba que el gobierno reaccionara y tomara medidas para calmar esos ánimos. Era muy, muy necesario. Pero la situación con Haití está siendo abordada desde hace ya tiempo, y recordemos que el presidente Luis Abinader no desaprovecha en ningún momento un escenario internacional para clamar a la comunidad internacional que tome el tema de Haití con la seriedad que amerita, que intervenga, que tome medidas, ¿verdad? Que participe en la búsqueda de una solución a una situación que es cada vez más grave y que está más allá del mismo pueblo de Haití resolverlo, y que no nos corresponde a nosotros como República Dominicana asumir una carga tan pesada que no vamos a poder sostenerla. Entonces, el gobierno ha estado abordando la situación, pero la crisis es muy grande y si la comunidad internacional no interviene va a ser difícil, muy difícil de resolver. Pero reitero, lo que pasó con la marcha aquella, ¿verdad?, Friusa, necesitaba una respuesta del gobierno para calmar los ánimos, porque estaba tomando un curso que yo diría hasta peligroso. Y la cura no puede resultar peor que la enfermedad, porque si afectamos sectores como la agroindustria y sectores como la construcción, que al menos para la zona norte, para Santiago, son los indicadores macroeconómicos de mayor desempeño en los últimos años. Entonces, a veces uno prefiere tener el inquilino, sí. El inquilino que no es verdad, que echarlo y dejar el apartamento. No, precisamente, por eso es que hay que abordar esta situación con la seriedad que amerita. Nosotros nos hemos hecho dependientes de la mano de obra haitiana para sectores clave en el crecimiento de la economía nacional, la construcción, la agropecuaria, el turismo inclusive, ya migrando a todos los sectores prácticamente de la vida económica nacional. Y eso es lo que precisamente reclama la atención del liderazgo nacional para tomar medidas que permitan tener control sobre ese flujo migratorio, pero a la vez mantener un equilibrio de la oferta y demanda de mano de obra, en lo que se van tomando algunas medidas que el mismo gobierno incluyó en el paquete de medidas, de ver cómo se va mecanizando, automatizando ciertas labores que permita reducir la proporción de uso de mano de obra, especialmente la mano de obra importada. Yo recuerdo en mi época de estudiante, ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, que se hablaba de ese proceso, estamos hablando a mediados de los 80, ya se hablaba de ese proceso, que si no se tomaban medidas íbamos a llegar a este punto, que si no automatizábamos la producción agropecuaria, poco a poco íbamos a ser más dependientes de la mano de obra haitiana. Y llegamos a ese momento, estamos ahí porque no la hemos mecanizado, no la hemos automatizado. Pero ahí obviamente hay que tomar en cuenta que hay rubros que es con la mano que se trabaja, por la delicadeza, ¿verdad?, por las condiciones. Entonces, es una situación normal que se da en cualquier escenario donde dos países comparten frontera y la situación económica, social y política son muy disímiles, como es el caso Dominicana y Haití. La población haitiana obviamente tiene que tratar de buscar sobrevivir, y qué mejor opción que buscarla en nuestro territorio. Pero tenemos que tener control de eso, pero requiere realmente que el tema se aborde con seriedad, dejando a un lado la parte política. Eso tenemos que estar claro, que tenemos que actuar con responsabilidad como dominicanos, que nos duele el país. Sí, es un compromiso y ha sido una responsabilidad de los gobiernos que hemos tenido, y esto se acrecienta debido a la situación que hay en Haití, sin lugar a dudas. Pero entendemos nosotros, Saúl, que conjuntamente con todas estas medidas ya debió abrirse las puertas para que el empresariado, y con las mismas facilidades que pueda ofrecer el gobierno de tecnificar precisamente, y no tener entonces que recurrir a tantas manos de obra extranjeras.
Eso es indudable, indudable. Va a haber que buscar mecanismos que incluyan inclusive incentivos, apoyo estatal, para que ciertos sectores, algunas labores por lo menos, puedan ser mecanizadas. Y así, no solamente por el tema de la mano de obra haitiana, sino para hacer los procesos mucho más eficientes, ¿verdad? Porque estamos compitiendo en mercados internacionales. Con la globalización va a haber que ponerla en remojo ahora con la política de Trump, pero estamos compitiendo en mercados internacionales que requieren mayor eficiencia, mayor productividad, pero también el mismo mercado nacional es cada vez más sofisticado, más exigente, entonces tenemos que ser más productivos. Y es una también de las tareas pendientes que tenemos, aumentar nuestra productividad, porque la competitividad no la vamos a lograr a los niveles deseados si no mejoramos nuestra productividad y realmente no la hemos estado incrementando. Un ejemplo fiel de esto es en la industria del cigarro. Tenemos el mecanizado que produce millones de cigarros todos los días sin la necesidad de que hayan tantas manos trabajando. Sí, y son sectores diferentes en cuanto al consumidor, porque el cigarro a mano sigue teniendo ese mercado porque es el producto premium. Hay aspectos que son artesanales, artísticos, que seguirán teniendo un alto valor, ¿verdad? Cada uno tiene su mercado. Cada uno tiene su mercado, pero la producción del cigarro mecanizado ahora es muchas veces más que la producción de cigarro a mano, porque tiene su mercado, que es un mercado medio, bajo en cuanto a precios, pero somos los líderes en el mundo, tanto cigarro hecho a mano como de cigarro mecanizado, pero también en otros sectores. Y yo veo esa escasez de mano de obra. Por ejemplo, nosotros tenemos como APEDI programas de restauración ecosistémica, reforestación en la cuidad septentrional. No encontramos un obrero dominicano para preparar el terreno, los chapeos, los hoyos, esas cosas. No lo encontramos. Y tenemos que recurrir necesariamente a la mano de obra haitiana porque queremos y necesitamos hacer el trabajo. Pero no aparece personas que, aún ofreciéndole un pago mayor, que quiera hacer esas labores, porque no es solamente el esfuerzo físico que amerita, sino el estatus socioeconómico que implica tú ser obrero agrícola. Entonces nosotros, como país que ha crecido económicamente y nos hemos ubicado ya como un país de ingresos medios altos con los estándares internacionales, pues es normal que la mano de obra nuestra migre hacia labores más remuneradas, ¿verdad? Y de mayor estatus. Saúl, hablemos de Santiago. Nosotros estuvimos esperando para el 30 de marzo, se corrió la información de que se estaría inaugurando el tramo de remozamiento del centro histórico que corresponde a la Benito Monción. Estuvimos esperando el 30 de marzo, pasó esa fecha, pasó abril, ya va corriendo a buena velocidad mayo con mucha lluvia y no se ha dicho nada sobre ese particular. ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, se rumoró, ¿verdad?, que el 30 de marzo podía ser una fecha adecuada, ¿verdad?, para dejar inaugurado ese espacio, pero faltaban detalles, aunque se trabajó intensamente en los días previos, prácticamente 24 horas, y fueron horas antes que se pudo quitar el cableado, ¿verdad?, y ponerlo por el túnel, construido un túnel, que es realmente impresionante bajar y ver cómo se hizo eso a lo largo de esos 400 metros que tiene ese tramo de la calle. Realmente es una obra extraordinaria. Pero nosotros mismos, como Compromiso de Santiago, solicitamos a la presidencia, porque previo vino una supervisión en la persona del ministro de la Presidencia, Paliza, y de la misma avanzada, para ver cómo estaban, y solicitamos que se pospusiera para no apresurar trabajo de una obra que va quedando también y que por inaugurarla rápido podría dañar al final. Entonces era mejor tomarse el tiempo necesario para que todos los detalles se completaran de la forma adecuada. Es que parece mucho ya, Saúl, ya. Sí, pero recuérdense que fue una obra, es única en el país. No había experiencia en el país de una obra de esa naturaleza.
y que se hizo en situaciones que a veces también son conflictivas y en un tramo de tránsito, de cruce de vías, ¿verdad? De negociaciones con propietarios inclusive, de diseños que no teníamos experiencia y hubo que traer inclusive posterior diseño expertos de otro país y que también se tuvo que negociar varias veces con las proveedoras de servicio de energía eléctrica, en el caso de Norte, con las telefonías, para poder lograr integrar todos esos servicios. Fue un proceso complejo, bien complejo. Entonces, la posición nuestra fue, y que sigue siendo, que era mejor darse el tiempo necesario para tener los detalles y que esa obra quedara, ¿verdad?, como tiene que quedar. ¿Y cuánto tiempo más? Ya está prácticamente lista, o sea, son en la misma obra, específicamente, ya muy poco lo que tienen que hacer, pero hay otras obras que están en los últimos detalles también, como el caso del Centro de la Cultura, y la idea es inaugurarlo juntos. Entonces, estuve que estaban trabajando en la parte externa del Centro de la Cultura, con la calzada, con todo ese proceso, ya la sede de Patrimonio Monumental también está lista. Y básicamente era esperar también que esas otras obras estuvieran listas para inaugurarla en conjunto. Y cualquiera de estos días se anuncia. ¿Cuáles serían ese tramo de la Benito Monción, el Centro de la Cultura y la sede de Patrimonio Monumental? Entonces estarían inaugurando por parte, porque No, se supone, esas tres. Pero se supone que era un trabajo conjunto o un mismo trabajo, Benito Monción conectando con la calle del Sol. No, la calle del Sol es otro trabajo. Es otra cosa. Es otra cosa, porque la calle del Sol no es el tramo, no. La calle del Sol es un trabajo que va a ir desde el Antonio Guzmán hasta el monumento. Y esa es otra historia. Pero ¿y el trabajo que se va a hacer no es el mismo? No, porque el trabajo que se hizo en Benito Monción fue un trabajo muy invasivo y sobre todo por el uso de la vía. O sea, que es diferente. Una vía cultural, ¿verdad? Donde pues hay varias, no solamente negocios, sino entidades culturales que van a mantener una vida y va a ser peatonal o semipeatonal, dependiendo, ¿verdad?, cómo se desarrolla el proceso. La calle del Sol seguirá siendo una vía transitada. Entonces, no se va a trabajar con ese túnel que se hizo en la Benito Monción. Sí se va a soterrar el cableado, pero se va a hacer en trincheras, no en ese túnel que tú puedes caminar dentro del túnel cómodamente, porque tiene las dimensiones para eso. Pero la intervención en la calle del Sol no va a ser tan invasiva como se hizo en la Benito Monción. Y se está esperando algunos aspectos de permisología, de definición de diseño y el momento adecuado para conjuntamente, en consenso con la Asociación de Empresas del Centro de la Ciudad, pues iniciar esos trabajos por tramos también, que no crea tanto disturbio, digamos, en lo que es la actividad comercial de esa vía principal que es la calle del Sol. ¿Se han dormido con eso, Saúl? Porque no, ya la permisología para trabajar la calle del Sol debía estar. No, lo que pasa, en ese lapso de espera. Recuérdense. Empezamos un proceso donde no había tanta coordinación y receptividad entre el gobierno local y el gobierno nacional. Tuvimos que esperar, ¿verdad?, un cambio de esa parte para que la cosa fluyera. Entonces, no se podía tener abierta la Benito Monción y obstruida y al mismo tiempo empezar la calle del Sol. Hay que terminar primero, dejar en funcionamiento la Benito Monción, entonces está listo para empezar. En cualquier momento también, tan pronto se avance ya de terminar ese conjunto de obras, ya se está listo para iniciar la calle del Sol. Pero reitero, se espera un momento, pues, por ejemplo, ahora mismo, si quisiera empezarse ahora mismo, los empresarios del centro de la ciudad van a decir, espera, tenemos idea de la madre ahí. Espérense, esperemos que pase. Pero todos los meses hay algo, sí, y en febrero está el amor y la amistad, sí, y en Navidad también hay. Sí, pero hay fechas que son más importantes que otras. Entonces hay que tomar en cuenta hay que ser receptivo a esa parte, porque desde un principio que se empezaron esa obra, se integró la asociación empresaria y la persona. Pero reitero. Pero es que, ¿cómo va a ser que se pare el inicio de esa obra? Dije, porque viene el Día de las Madres. Eso... Porque, reitero, la vía comercial principal que tiene Santiago es la calle del Sol. Entonces, para iniciar esa obra tenemos que tener la buena voluntad y el consenso de todos los sectores. Y eso se ha trabajado así, porque no se ha hecho imponiendo, ¿verdad?,
Y eso hay que valorarlo positivamente. Entonces, reitero, el equipo de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que es la entidad que ha estado a cargo de la obra, ha sido bastante prudente con ese proceso y valoramos esa prudencia. Se ha tenido ese contacto permanente con nosotros, con José Octavio de Acesensa, y la cosa va marchando, digamos, adecuadamente. Entonces, reitero, una vez puesta en operación la Benito Monción, que será pronto, entonces se podrá iniciar la intervención en la calle del Sol. Porque recuerden también, no es solamente Benito Monción, o sea, las otras obras además está interviniendo el mismo Parque Duarte también, para adecuarles, hacerlo mucho más. ¿Quién está haciendo esa obra? Todas esas obras están a cargo, reitero, de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que es una dependencia directa de la Presidencia de la República. Okay. Saúl, tomando como referencia lo ocurrido en las carreras y otras vías en las cuales se intervino para el monorriel y el teleférico, muchos de esos negocios pues tuvieron que cerrar sus puertas. Y tomando en consideración que la principal arteria comercial de Santiago es la calle del Sol, ¿hay algún tipo de indemnización, algún tipo de conversación con todos esos negocios? Porque realmente van a tener que cerrar muchos, Sí. Y mucha gente va a quedar fuera de empleo. Sí. Ese es un tema que se ha conversado al respecto. De hecho, se conversó también con respecto a la calle de Benito Monción, y una forma de compensación que se hizo, no necesariamente una erogación económica. En el caso de Benito Monción fue la reparación de muchas de esas viviendas y de locales, ¿verdad?, culturales y comerciales. Si ustedes ven, fueron intervenidos casi todos. Entonces, eso fue también una forma de compensar a los propietarios de los mismos negocios, que ahora cuando abran van a tener una oportunidad mucho mayor, ¿verdad?, de atracción, porque el lugar de por sí se convierte en sí mismo en una atracción turística. Entonces, además de la actividad cultural. Entonces, con respecto a la calle del Sol, es un tema que se ha tratado y se está buscando la vía de ver cómo se hace. Y precisamente ese es uno de los temas, por lo que hablaba anteriormente, hace unos minutos, de por qué esperar el momento adecuado y por qué hacerlo por tramo, precisamente para provocar el menor impacto posible, precisamente porque sabemos que va a haber impacto en la actividad comercial de esa zona, que sigue siendo la zona de mayor actividad comercial que tenemos, porque fuera de los centros comerciales es la calle del Sol y sus alrededores, ¿verdad? Porque no solamente sirve al mercado de los habitantes de Santiago, sino que vienen muchas personas de otras localidades diariamente, cientos de miles de personas que vienen a Santiago diariamente a buscar servicios, incluyendo la compra. Saúl, la semana pasada una de nuestras invitadas nos decía que no ha quedado muy claro cuál es la ruta del monorriel cuando salgan los jardines del Gran Teatro. Es decir, el monorriel sube las carreras, entra a un proceso soterrado por la esquina noroeste del monumento y sale a los jardines este del Gran Teatro del Cibao. Sí. Para conectar con la Pucamaima, ¿cuál es la ruta que se va a utilizar? Porque no hemos tenido información por ninguna vía de cómo se va a conectar esos puntos. Se han hecho reuniones y ruedas de prensa explicando el proceso. Estuvimos hace unas 3 semanas más o menos con Yael Isa, quien dirige Fitran, y hay una mesa de trabajo que se reúne, ¿verdad?, para ver diferentes temas. La idea es que se va a tomar el borde del territorio de la Madre y Maestra, incluyendo esa pequeña cañada que está hacia la esquina, y ahí es que esa zona es que va a ser el giro para conectar con la vía que sale desde el teatro. O sea, que va a... Pero va a pasar por el reparto universitario, va a pasar por la Sursa. Por la parte
es como por la parte trasera de ahí, de ese reparto universitario, porque hay una cañada, no sé si ustedes Sí, hay una conocen. cañada. Es por ahí, precisamente hay inclusive una inquietud del grupo ecológico del impacto que puede tener en la cañada, es el uso de ese espacio, pero se ha llegado a acuerdo con la madre y maestra para usar parte del terreno propio de la madre y maestra para hacer ese trabajo y ese giro necesario para conectar con esta vía. O sea, es un trabajo complejo, indudablemente, ¿verdad? Pero es una obra compleja que se está haciendo en un tiempo bastante rápido, pese a que uno lo ve lento, porque uno quiere ver la cosa rápido, pero si uno va a otras ciudades del mundo que han construido este tipo de obras, son muchos años que dura. O sea, Tendremos monorriel nosotros en Santiago este año. este año la infraestructura, la proyección es que en diciembre la infraestructura esté lista, no operando el monorriel, sino la infraestructura, las vías, y luego vienen entonces las pruebas, los detalles, y ya a principios del próximo año estaría funcionando. Pero el plan de trabajo, según nos presenta el FITRAM, es que a diciembre estaría concluida la vía. Que el tiempo ha cambiado porque precisamente han tenido que cambiar de ruta, cambiar el trazado. Sí, hay situaciones que se dan, porque inclusive en el mismo gobierno tienen que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, era más fácil cruzar directamente la vía bordeando el monumento por arriba, pero entonces viene, bueno, patrimonio monumental no lo va a permitir porque la normativa exige que ninguna obra obstaculice la vista del monumento, entonces tiene que bajarse. Entonces son rediseños, son negociaciones, son procesos que toman su tiempo, porque en otro momento uno puede decir, bueno, pase por ahí, punto, de una forma avasallante, pero no se quiere eso, se quiere que sea cumpliendo normativas y en consenso, para provocar la menos disturbio social en este proceso de una gran obra que no puede dañarse por un procedimiento. Ahí está, por lo menos en diciembre esperamos entonces que el tema de la interrupción del tránsito por debajo, ya eso no sea un problema. Sí, no, y hay que tomar en cuenta que quienes están como contratistas de esa obra, de ese proceso, son empresas muy calificadas, muy serias y con toda la tecnología y capacidades de hacer el trabajo bien y en el tiempo previsto. En el caso del Grupo Estrella nadie va a cuestionar, ¿verdad?, las capacidades técnicas, económicas que tiene la empresa, porque ya se ha probado en obras extraordinarias que están bien hechas, ¿verdad? Entonces, confiamos en que eso será así. Aquí cada funcionario que viene da una cifra de las inversiones que se han hecho en Santiago. ¿Ustedes tienen una cifra? Miren, es que eso es muy variable, porque a veces inclusive el mismo presupuesto que tiene una obra se aumenta o disminuye de acuerdo a los procedimientos. No se disminuye eso. No, Varía, a pero veces se varía. puede, no, hay obras que hay que eliminar una acción que estaba prevista porque no hay forma de hacerla o es no es conveniente. O sea, vamos a dejar de hacer esta parte. No es lo más común, pero a veces pasa. Entonces hay que dejar la posibilidad de cuando eso pasa. Pero por lo general se aumenta porque a veces no es lo mismo tú diseñar, ¿verdad?, en un papel, y cuando tú vas al terreno te encuentras con situaciones diferentes, ¿verdad?, que hay que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del Jardín Botánico con el centro de visitantes, que se aprobó, y yo fui parte de la comisión de licitación, una de las empresas que ganó con un presupuesto determinado. Pero ¿qué pasa? Cuando se empezó la excavación, luego de la parte normal del perfil del suelo, se encontró que abajo había escombros. Entonces, lo que se ahorró por coger esa, que pensábamos que podíamos usar otra cosa, había que usarlo para trabajar con el terreno. No estaba previsto eso. Pero son las situaciones que se encuentran en la práctica. Y todo el que ha trabajado o ha hecho alguna construcción sabe que la situación... Por eso es que se permite siempre un incremento en el presupuesto para esas situaciones imprevistas. Pero también está la situación del mismo clima. Por ejemplo, ahora mismo, los detalles de la misma obra de Benito Monción y de otras construcciones. Con estas lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, no hay obra de infraestructura que avance a la velocidad que se quiere. No hay forma, porque las construcciones se paran cuando tenemos estas condiciones. No estaba previsto eso, pero... Saúl, tenemos un minuto, Saúl, para decirle a la teleaudiencia
el enfoque de la Asociación para el Desarrollo, APEDI, en este segundo cuatrimestre del año? ¿Cuáles son las prioridades en las que está trabajando? Bueno, precisamente hoy a la tarde tenemos nuestra Asamblea General Ordinaria en el término del primer año de la gestión de Juan Mera. Hemos estado trabajando, además de los proyectos que tenemos compromiso por mucho tiempo y que son parte de los ejes estratégicos de APEDI, pues hemos estado trabajando en una evaluación interna, una redefinición de lo que es visión, misión, objetivo y las líneas estratégicas para redefinir, digamos, las acciones de acuerdo a cómo ha sido tradicional en APEDI, evaluar cada cierto tiempo las condiciones del país, las necesidades de Santiago, de la región, para ver cómo incidimos en ese proceso de desarrollo. Nosotros recientemente tuvimos un encuentro en Salcedo, las 4 acciones de desarrollo de Santiago, Espaillat, Duarte y Hermana Mirabal, con un proyecto interesante que queremos impulsar y queremos obtener apoyo, adeptos, para que el gobierno también se enamore, porque es una obra de infraestructura pública, que es un corredor directo entre Santiago y San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es un polo de desarrollo del nordeste con un crecimiento también extraordinario. Así ¿Corredor como, de autobuses? No, un corredor, una vía, una autovía rápida, porque nos toma mucho tiempo, digamos, llegar a San Francisco, de la autopista, bordear hacia allá, como podemos tener una vía que conecte más rápidamente Santiago y San Francisco. Y en esa zona se está haciendo una circunvalación. Y a la vez, no, de Moca, y a la vez, y luego de San Francisco, pero Santiago, San Francisco, que también impacte Moca y Salcedo, abre muchas oportunidades. Abre muchas oportunidades porque, digamos, Santiago está creciendo y acumulando mucha población. Y tenemos talentos que viven en Moca, que viven en Salcedo, mismo San Francisco, que bien podrían quedarse viviendo allá y viajar todos los días a trabajar a Santiago. Por ejemplo, el intercambio comercial, cultural, el ahorro de tiempo, para conectar ese 2 polos de desarrollo que son Santiago y San Francisco. Es una idea interesante que queremos promover, porque así como se está mejorando la comunicación hacia el noroeste y se espera que se mejore también hacia Puerto Plata, también necesitamos que mejorar nuestra conexión con otras ciudades. ¿Nos puedes confirmar si está aprobado el presupuesto del colector 10 para este año? No está aprobado. El tema es que es una inversión muy alta y hay un tema legal que hay que resolver también, porque en el pasado esa obra y otras obras en la zona se le otorgó a una empresa brasileña que tiene un contrato. Entonces empezar pero obras, no Odebrecht, ¿no? No, fue en este caso a Quirós Galbao, que aquí habían 3 empresas, que era Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Quirós Galbao, eran 3 empresas que estaban operando muy activamente. Entonces Quirós Galbao obtuvo el contrato de esa obra, entonces hay que buscar la forma de desinteresar también a esa empresa que tiene el contrato, porque si no, nos vemos en situación legal internacional y no hemos sido muy exitosos cada vez que violamos un contrato. O sea, la República Dominicana pierde en los tribunales internacionales cuando viola un contrato. Que lo que dañó el tema de Odebrecht fueron las sobrevaluaciones y el dinero que hubo por la izquierda, sí, pero sí. las obras de Odebrecht excelentes son obras. muy buenas. No solamente la calidad de la obra que hicieron, sino la transferencia de tecnología para que empresas locales adquirieran también esos conocimientos, que fue muy importante y valioso. Que a propósito, recientemente Odebrecht, que había cambiado de nombre, por ejemplo, ya volvió otra vez a llamarse Odebrecht en Brasil. Pero realmente hubo beneficio en cuanto a calidad de la obra y la transferencia de conocimientos. Muchísimas gracias, Saúl, por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. Saúl Abreu es el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporada, APEDI. Con él hemos conversado en esta mañana. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos parte de las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. Recuerden, a las 10 de la mañana el programa Buen Día. Feliz resto de este martes.